Vayamos a la palabra de Dios. Coronados de justicia. ¿Por qué coronados de justicia? Porque toda persona que comienza en una escuela, por ejemplo, en una universidad, en un colegio, lo hace con el fin de que al cabo de sus 3 años, 4 años, 5 años, graduarse de médico, ingeniero, de cualquier carrera que haya escogido anteriormente. Y el objetivo nuestro es graduarnos. Algunos no nos graduamos, fuimos cabezones. Yo casi que no me gradúo. A mí ya no había escuela por donde pasarme, ya no me querían en ninguna. Hasta que me acuerdo que por allá una me dijo, venga para acá para que termine de graduarse. Y el último año ahí a tropezones, tropezando, dando empujones, yendo y viniendo, me dieron el título. Pero bueno, eso fue mi otra vida. No tome de ejemplo la antigua, sino esta. Entonces, el objetivo es llegar al final. Como dijo el apóstol Pablo, llegar a la meta. El objetivo de nosotros como cristianos es recibir la salvación. Nos congregamos y le servimos al Señor por una corona. Si Él no nos pudiera dar salvación, no hubiera necesidad de adorarle. No hubiera necesidad de servirle. Si Él no tuviera la dádiva de vida eterna para entregarnos a nosotros, no tuviéramos nosotros que hacerlo. Porque ¿con qué objetivo? ¿Qué móvil nos motivara? ¿Qué nos enamorara del Señor? Tiene su amor. Pero yo creo que no sería suficiente si no hubiera algo por lo cual todos lucharíamos. Y es algo eterno, que no tiene corrupción, que no tiene día de expiración, que es algo eterno. Y Él dice que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy estamos aquí porque yo tengo la seguridad. Si usted no la tiene, no la va a recibir. Pero si usted tiene la seguridad de que usted va a ver el rostro de Dios, usted lo va a recibir. Porque no ha dudado en su corazón. Dice la Biblia, el que duda es como las olas del mar, que es movido por los vientos de un lugar a otro. Pero en su corazón no puede haber duda de quién es Cristo, de quién es Dios y de que hay salvación para el que le ama a Dios y reciba a Cristo. Nunca lo olvide. El enemigo va a tratar de borrarlo de tu mente, de hacerte cambiar de parecer. Pero de eso se trata. Si no hay guerra, no hay victoria. ¿Usted cree que a Cristo se le hizo fácil? Nunca. Vayamos a la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1 al 12. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Verso 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón se llene de ella. Dejamos toda preocupación fuera de este lugar. Y nos regocijamos en la victoria que tú nos acabas de entregar a través de tu Hijo Cristo Jesús. Porque no solamente fue su victoria, sino fue la victoria de todos. No solo fue su triunfo, sino el triunfo de una iglesia que ha creído en el Evangelio. Hoy te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos enseñes a través de ella el valor de ese sacrificio. El valor de esa resurrección. Como tesoro, Señor, lo podamos tener en nuestras vidas y que nada supere el valor que ello encierra. A ti, mi Dios, te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. A través
de los años, los hombres nos han dado muestras de inteligencia, de saber, y de una u otra forma han hecho historia en sus vidas a través de los años. Han conquistado muchos lugares, han inventado muchas cosas. Podemos decir que han conquistado el aire, han conquistado el mar, han conquistado la tierra. Aún el espacio podemos decir que se ha conquistado. También se han conquistado entre ellos, se han dividido entre ellos, se han peleado entre ellos. Si vamos al campo de la medicina, muchas curas para muchas enfermedades de las cuales no se tenía ni idea. Hoy, gracias a científicos y personas con mucho entendimiento y sabiduría y conocimiento en el campo de la medicina y de la ciencia, nos han dado la cura para muchas enfermedades. Quizás no para todas, pero sí para muchas. Pero hay algo que el hombre, a pesar de su inteligencia, a pesar de su conocimiento, a pesar de sus inventos, no ha podido hacer, y es revertir la muerte. Revertir el poder de la muerte sobre el cuerpo de una persona. Y cuando hablo de muerte, hablo a cristianos ya maduros, crecidos. No hablo de una muerte física, hablo de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no es la muerte física la que nos debe preocupar. Si nos fuera a preocupar, el Señor no permitiera que llegara a nuestras vidas. Pero producto del pecado que sucedió allí, cuando Cristo vino, Cristo nos garantiza no la salvación de nuestro cuerpo, pero sí la salvación de nuestra alma. Porque nuestro cuerpo no va a ser necesario. Porque cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios que nosotros, tomando del mismo espíritu que moró, que de una u otra forma estuvo en Él para llevarlo a resucitación, ese mismo espíritu será el transporte que Dios usará a nuestras vidas para gozar el privilegio de esa resurrección. Ahora, dice la Biblia que vamos a ser levantados, transformados y glorificados en el aire. Eso tiene un mensaje. Hay una necesidad de cambio en nuestras vidas en esa transformación. Y ese cambio entra después de la resurrección, no antes. Cuando usted sea resucitado, automáticamente va a haber una transformación en su vida. Cuando Cristo sube a la cruz, estuvimos el viernes en un tiempo de adoración aquí glorioso. ¿Cuántos se gozaron? Un tiempo glorioso donde le entregamos alabanza y adoración, donde estuvimos compartiendo esas 7 palabras gloriosas de la cruz, el poder de las 7 palabras, el poder del número 7, número divino de completitud, de que todo está hecho, all done. No hay más sacrificio perfecto, hubo uno, y ese un sacrificio perfecto cubre multitud de sacrificios. No hay que hacer ya, no hay que estar por la calle cargando una cruz, no hay que estar adorando a una virgen, no hay que estar haciendo nada, porque Cristo es todo, es Señor y es vida. Amén. Todo es a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien en mí cree tendrá vida eterna. El que me tiene a mí, de su interior saltarán ríos de agua viva. Es decir, Cristo lo tiene todo. Por eso el mismo Señor nos ha enseñado algo a través de la palabra. Dice: en Cristo Jesús estamos completos. Nunca olvide esa palabra, por favor. Completos, es decir, no hay necesidad de nada. No hay necesidad de un brujo, no hay necesidad de que usted vaya a un cartomántico, no hay necesidad de que usted sirva a idolatría, macumba, magia negra. No hay necesidad, porque en Cristo Jesús lo tenemos todo, estamos completos. Tenemos salvación y vida eterna. Tenemos remuneración, tenemos perdón de pecado. En Cristo Jesús tenemos todo. Tenemos contentamiento. Hay testimonios de personas que en el momento que se quisieron quitar la vida, si algo sujetó la mano desde el cielo, no fue un hombre, fue el Dios eterno. Si algo no permitió que la soga llegara al cuello de ese hombre, fue la mano del Dios eterno, porque en Cristo Jesús estamos completos. Él está atento, escucha bien, a cada momento de tu vida. Pastor, el año pasado sentí mucha soledad. Sentiste soledad, pero hay pruebas y procesos de los cuales Dios no te va a mudar. Sentiste que te habían dado la espalda. Sentiste que te habían separado. Sentiste que te habían apartado. Sentiste que estabas solo. ¿Y qué sintió él? Y no pasó por lo mismo más. Y no fue golpeado peor. Y no fue abandonado peor. Hace años el Señor me mostró algo. Y es que los sufrimientos de Cristo,
Escuche bien, los sufrimientos de Cristo tipifican el sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento del ministerio, el sufrimiento de un pastor, la soledad que Cristo experimentó, los golpes, las traiciones, las ingratitudes que Él experimentó, son los pasajeros de nuestro ministerio. Y el Señor me lo mostró. Mi sufrimiento tipificará tu sufrimiento, pero mi victoria será tu victoria. Entonces, déselo bien fuerte. No pongamos nuestros ojos en el hoy, sino en el mañana. Ay, pastor, si usted sabe lo que yo estoy pasando, la necesidad por la cual estoy pasando, pero esa condición que tú estás pasando no será eterna. Es solo transitoria. En algún momento vas a tener que alejarse de tu vida para darle paso a lo que Dios tiene preparado. Cuando usted está enfermo, toma medicamentos, toma antibióticos. Cuando usted está enfermo, usted acude al médico para sanarse. Quiere decir que en ellos está la respuesta. Cuando nosotros pasamos por procesos y pruebas, llega un momento donde Cristo decide bendecir tu vida, proteger tu vida, cuidar de ti. Llega un momento donde Dios dice: hasta ahora que me has sido fiel, que te has sacrificado, que no has ido en pos de dioses ajenos, que a pesar de lo que te han dicho te has mantenido fiel, ahora te voy a enseñar el fruto de tu sacrificio. Y llega un momento donde el Señor abre las ventanas de los cielos. Se lo digo porque yo lo he experimentado. Llega un momento de tu vida donde tú entiendes que lo que está llegando a tu vida es favor del cielo. Es imposible que sea por manos humanas. Usted entiende que en ese momento algo está sucediendo. Tiene que haber sido el Señor. Y es cuando Dios se muestra poderosamente en tu vida, hablando en las partes materiales. ¿Cuántas cosas sucedieron cuando Él fue crucificado? Muchas cosas sucedieron. La Biblia nos enseña que antes de Él subir ya las tinieblas temblaban. Es una prueba más del poder de la resurrección. Porque si usted no está preocupado porque ya al hombre le van a quitar la vida, que ya el hombre va a dejar de ser un líder, que ya nadie lo va a seguir, usted no se preocupa. Usted dice tranquilo que hasta que el hombre cuando el hombre muera, ya nadie le va a caer atrás. Pero no sucedió así. Con Cristo no sucedió así. Con Jesús no sucedió así. Porque cuando Jesús fue apresado, hubo algo muy importante. Las personas que lo rodearon se querían asegurar de que Él fuera crucificado. No lo querían dejar vivo. Prefirieron soltar el pecado, soltar la muerte, soltar al delincuente, que soltar la vida, la verdad y el camino. El mundo siempre va a escoger el pecado. Nunca va a escoger lo bueno. Usted quiere buscarse 1,000,000 de enemigos, hable verdad. Sea justo, sea sincero. Usted quiere transitar por la vida solo, ir en contra de la corriente de este mundo, practique la Biblia. Practique la Biblia. Pero usted decidirá agradar en su vida a Dios o agradar en su vida a los hombres. Y de ahí viene el entendimiento en nuestros corazones de que si a alguien tenemos que agradar, es al que murió en la cruz por nosotros. Yo siempre le digo a las personas: ninguno de ellos subió a una cruz por ti. Ninguno de ellos se dejó azotar por ti. Ninguno de ellos hizo lo que Él hizo. ¿Por qué le sirves a eso? Cuando Cristo es llevado a la cruz y allí mueren, la Biblia dice que los sacerdotes y algunos fariseos fueron donde estaban las autoridades, allí donde estaba Pilato, y le dijeron: Pilato, escuchamos decirle al loco ese que 3 días después que él muriera iba a resucitar. Mira, por sí o por no, envía una guardia, pon seguridad alrededor de aquella tumba. No vaya a ser que sus discípulos entren, se lleven el cuerpo y después anden diciendo que Él resucitó y esto sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces vamos a asegurarnos de que no se lleven el cadáver. Ya las tinieblas temblaban y el hombre estaba muerto. Pero no pudieron detener que eso pasara, porque Él resucita. Y la Biblia nos enseña que cuando ven allí que el cuerpo de Jesús no estaba, los soldados se asustaron, todos se impactaron. Imagínese usted. En ese momento ni se acordaban que Él había prometido resucitar.
Y la Biblia dice que cuando los soldados llegaron allí donde estaban los sacerdotes y los fariseos, le dijeron: miren lo que les vamos a decir. Ahora ustedes tienen que mentir y decir que ustedes se durmieron, o decir que ustedes vieron cómo los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero ¿cómo vamos a decir eso? Nos van a matar. No se preocupen, que nosotros vamos a tratar de convencer a Pilato para que no les pase. No se preocupen por eso, pero ustedes tienen que mentir, porque es la única forma que nosotros podemos probar que ese que está enterrado era un farsante, que ese que está allí en aquella tumba nunca iba a resucitar. No puede por ningún motivo escaparse un comentario de resurrección, porque si no estamos fritos. En otras palabras se lo dijo así. Decidieron mentir, intentando ocultar lo que no se puede ocultar. A un muerto hacía temblar las tinieblas. Mire el poder que había allí en ese momento. María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? La Biblia nos enseña, en los 4 evangelios hace mención del nombre de ella, porque fue una mujer que Dios amaba también. Fue aquella que el Señor usó y expulsó de ella 7 demonios. Donde seguía al Señor donde quiera que iba. María estaba allí también y otras mujeres estaban allí en aquel lugar con ella. Deciden ese día ir allí donde estaba la tumba a lavar el cuerpo. Pero ¿por qué deciden hacer aquel momento eso y no antes? En costumbre judía, las especias aromáticas se usaban para lavar el cuerpo de la persona que moría. A diferencia de los faraones y las momias, a las momias se les sacaban las vísceras, los órganos y se embalsamaban. Los judíos no. Ellos limpiaban con especies aromáticas el cuerpo de los que morían, se les cerraban sus ojos, se envolvían en sudarios y se hacía para que el cuerpo, esos olores aromáticos, ocultaran de una u otra forma y limpiaran el mal olor del cuerpo cuando comienza a descomponerse. Eso se hace siempre antes de la persona ser enterrada. Cuando Jesús muere, un hombre llamado José de Arimatea, dice la Biblia específica que era un hombre rico, fue donde está Pilato y le pide el cuerpo de Pilato. Recoge a Jesús, lo envuelve en una sábana y lo llevan por una tumba que él mismo se había hecho. En medio de una piedra se había edificado un lugar allí para cuando él muriera o alguno de sus familiares, y él allí en aquel lugar entierra a Jesús o encierra a Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando estas mujeres llegaron con estas especies aromáticas, estaba la tumba vacía. Ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? Recuerden que cuando Jesús murió, el próximo día, él es crucificado un viernes. El sábado es día de reposo. Pero el día de reposo no comienza el sábado. El día del reposo judío comienza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Es decir, por el apuro, porque era ya día de reposo prácticamente no podían hacer ninguna obra, ni lavar al muerto. No podían hacerlo. Por eso es que lo entierran así o lo llevan para allí así. Y por eso estas mujeres al otro día, violando los códigos del gobierno, violando los códigos del sistema, haciendo una obra un día de reposo, porque ya ellas estaban contaminadas con el ADN del reino, con la gracia, no con la ley. Van a hacer lo que al judío no se le permitía hacer, porque ya en ellas había formado una nueva criatura, libre de una ley que las encerraba y no de una gracia que las liberaba. Entonces, ellas fueron. Y por eso es que lo trataron de hacer así. Pero para sorpresa de ellas, cuando llegan allí, la puerta estaba abierta. La roca que sellaba la puerta o la hendidura de la cueva había sido movida. Y se encuentran allí con 2 ángeles del Señor, con 2 personajes que cuando las ven a ellas le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando usted va a Jerusalén, si alguien ha ido, yo no he ido, hay un letrero que dice eso mismo: no está aquí, Él ha resucitado. Y es un momento glorioso confirmar físicamente en nuestra fe, nuestra creencia, porque es una realidad.
que lo hayan adornado un poco, que hayan creado algunas condiciones externas para que el cúmulo de turistas, para que las personas que se llegan a ese lugar puedan disfrutar de una forma más agradable lo que allí van a ver, es otra cosa. Pero la esencia de lo que pasó y lo que fue está ahí. Está ahí. Usted puede estar en este lugar y dentro de este lugar ahora hacerse un ministerio, una iglesia, una sinagoga. Y puede ser que hace 2000 años atrás en este lugar fue el lugar donde Elías clamó. Fue el lugar donde Moisés recibió las tablas. Es decir, no quita lo que hay hoy el poder o la verdad de lo que pasó ayer. En aquel lugar fue puesto Jesús. Y cuando usted llega allí, usted va a ver ese letrero. Después que haga la cola, que pase rápidamente. Si tiene tiempo, tírese una foto. Pero no va a haber más tiempo porque hay un cúmulo de miles de personas detrás de usted o cientos de personas. Depende del día y la temporada. Pero es un lugar donde tu espíritu, ¡pum!, salta. Donde cuando tú caminas por allí, por la vía dolorosa, tú sientes. Y por aquí caminó Jesús. Quizás no fueron las mismas calles. Quizás no son las mismas casas. Pero sí fue el mismo lugar que Él decidió. Y algo sucede. Si usted es cristiano, si usted es un ser espiritual arraigado al Espíritu Santo, usted va a sentir en su espíritu algo diferente. Por eso muchos cristianos cuando llegan allí se vuelven a bautizar en el río Jordán. Es costumbre pastoral cuando vamos con un grupo de pastores que algún pastor siempre bautice a los que están allí. Se vuelven porque queremos en el lugar correcto, en el río correcto y con las aguas correctas, entrar a ese lugar donde el Espíritu de Dios desde el cielo descendió como paloma sobre nuestro Señor. Y el Señor mismo con voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado. Este. No era Juan, era Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y 3 palabras lo encierran todo. A Él oíd. A Él oíd. No a Buda, no a Confucio, no a Mahoma. A Él oíd. Wow. Es impresionante vivir eso. Y dice la Biblia que salieron de allí corriendo. Fueron donde estaban los apóstoles, los 11 que quedaban allí, porque ya Judas había ido del aire. Y le contaron las nuevas buenas de que habían ido a la tumba de Jesús y allí no estaba Jesús. Y vieron a unos ángeles que le dijeron: recuerden lo que Él les dijo, que salieran y se fueran hasta cierto lugar y allí Él se iba a presentar. Y cuando ellas iban, Él se les presentó a ellas. Cuando aquellos 2 iban en camino a Emaús, Él se les presentó en caminos a Emaús. Y mira el poder del Señor, que el Señor hace esto. Les dice a esas personas: ¿qué sucede? Se le acerca, pero había cegado su entendimiento para que ellos no pudieran reconocerlo. Y le dice a esas personas: ¿qué están hablando ustedes? Y dice: pero usted es el único que no ha entendido, que no sabe lo que sucedió aquí en Jerusalén, que ha sido notorio para toda la región, que Jesús de Nazaret, profeta, varón sabio en las Escrituras, fue crucificado. Y el mismo Jesús que caminaba con ellos, entró a una aldea con ellos, posó con ellos, al otro día se fue y ellos no supieron que era Él. Pero es que ya todos sabían lo que había pasado. El sacrificio de Jesús no fue un hecho aislado. No fue algo que pudo ser ocultado ni por sacerdotes, ni principales, ni por fariseos. Porque la misma palabra de Dios dice en un momento que si esto nos habla, las piedras hablarán. Es decir, nadie puede detener lo que Dios estaba haciendo. Y nadie podrá detener lo que Dios va a hacer en este mundo. Porque Él no ha terminado. Él hizo muchas señales, prodigios y milagros. Satanás también lo hace. Satanás usa brujos, personas que le creen, personas que practican la magia negra, personas que hacen lo que no deben hacer y hacen señales y hacen milagros. ¿Sí? Las señales las puede hacer Satanás. Los milagros los puede hacer Satanás. Los prodigios los puede hacer Satanás. No es suficiente para demostrar que Él es el Hijo de Dios, pero la resurrección sí es suficiente. No sé si me estás entendiendo. Satanás no puede resucitar. Hoy cuando usted visita la sepultura, como te decía anteriormente, aquel es un lugar importantísimo.
Personas ahorran para llegar a aquel lugar. Es un viaje espiritual. Si un día usted quiere ir, no vaya porque quiere ir a un espacio del tiempo. Vaya porque en ese momento su espíritu le dice: es el tiempo. Y los $3,000 que usted se gasta para ir a un lugar a disfrutar, puede ser que sean de más de bendición si usted va a ese lugar. Y va a disfrutar también, pero va a complacer y a llenar su espíritu, porque será una bendición estar en ese lugar. ¿Y por qué la tumba está allí? La tumba tiene que seguir ahí, porque la tumba es la prueba de que Él estuvo ahí. La tumba es la prueba de su humanidad. La tumba es la prueba de su muerte. Es la prueba de que Él murió. Ahora, esa misma tumba es la prueba de lo que el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 9, no lo va a ver en pantalla, nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Quién fue el que le dio la tumba? José de Arimatea, un hombre rico. Entonces tenemos que entender que los grandes conquistadores han muerto defendiendo sus ideales, pero Cristo murió justificando nuestros pecados. Aquellos han muerto por conveniencia propia, y Él murió para conveniencia nuestra. Él no tenía ningún problema. Él no necesitaba hacerlo. Él no necesitaba meterse en problema con nadie. Pero nosotros sí. Y Él tomó nuestro lugar. Hay una hermosa canción que dice: toma mi lugar. Él tomó el lugar. Pesaba la cruz mucho. Dolían los latigazos mucho. Las escupías mucho. Estaba amargo la bebida de hiel que le dieron a beber con vinagre, mucha. Éramos nosotros quienes teníamos que haber tomado de esa esponja. Éramos nosotros quienes teníamos que haber puesto la espalda. Éramos nosotros, si queríamos ser salvos, los que teníamos, pero no cumplíamos lo que Él sí cumplía. En Él había no solo un amor que lo movía, sino el entendimiento que solo Él podía. Podía haber alguien, quizás en ese momento se podría haber levantado un Pedro que le dijera: oh Señor, conmigo si no, yo nunca te voy a abandonar. Pedrito, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero quizás Pedro decía: pero yo puedo morir por ti. Y no lo dudo. Pero el Señor le iba a decir: pero tú no estás capacitado. Tú puedes entregar tu cuerpo, pero no puedes entregar tu vida como lo puedo hacer yo. Porque solo mi vida cubre el pecado tuyo. Tu pecado, tu vida no va a cubrir el pecado tuyo. Y por eso era solo Jesús. No había más nadie, solo Jesús. Te hablé de Buda, te hablé de Mahoma, te hablé de Confucio. Ellos tienen muchos seguidores. Miles y miles y miles de personas a lo largo del mundo. Pero hay un detalle. Todos estos hombres como Buda, como Mahoma, como Confucio, la religión de ellos comenzó con su nacimiento. Pero cuando usted lee la palabra de Jesús, la Biblia dice lo contrario. Dice Juan capítulo 8, verso 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ellos comenzaron cuando nacieron. Ya Jesús era. Ya Jesús era. Ellos incluso, muchos de ellos nacieron antes de Jesús en el plano físico. Pero en el plano espiritual ya el Hijo estaba al lado del Padre. Hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. El Hijo siempre estuvo al lado del Padre. Cuando leemos, cuando vemos, cuando comprendemos y cuando tenemos una experiencia con el Señor, podemos entender algo. Ninguno de ellos fue anunciado por un ángel. Ninguno de ellos fue nacido de una mujer. Ninguno de ellos cargó con el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces hay algo muy importante que tenemos que entender. Como le he dicho a la iglesia, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Confucio están los huesos de Confucio. En la tumba de Buda
Están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús hay un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo el poder que carga el Cristo de gloria al cual tú le sirves? Aprendí algo hace mucho tiempo de un hombre de Dios de este condado. Jesús sube a la cruz, pero quien resucita no es Jesús, es Cristo. Y ponga atención a la Biblia. Te lo voy a explicar detalladamente. Jesús era el móvil con el cual Dios iba a vencer las tinieblas. Pero Cristo, voy más profundo. Jesús era judío, Cristo no. Porque quien resucita, ya no solo resucita para traer vida a los judíos, sino también a los gentiles. El plan de Dios en Cristo abarca la humanidad. ¿Me entiende? El plan de Dios a través de Cristo nos enseña algo, que Dios no hace acepción de personas. Ahora todos somos una sola criatura. Ya no importan judíos, ya no importan gentiles, ya no importan hombres, ya no importan mujeres. Ahora todos, si amamos a Dios, recibimos salvación a través de Cristo. Cristo era el plan del Señor. Un Cristo glorificado, de gloria. Que al principio se llamó Jesús y después se llamó el Mesías. La misma palabra no deja dudas. Cuando Él se presenta. ¿Y qué queda hoy en Israel? Hoy, todo lo que queda en Israel es una tumba vacía y un cuerpo resucitado. Más nada. Una tumba vacía y un cuerpo resucitado. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? Fácil. Si usted lee la escritura es clara y te lo dice. Se necesitaba a alguien perfecto, justo y santo. Y la única persona que calificaba era Él. No calificaba a Juan, no calificaba a Marcos, no calificaba a ninguno. Solo Jesús. Por eso Él decía, seguidme a mí, oídme a mí que soy manso y humilde de corazón. Él decía, lo que van a ver en mí es lo que ustedes necesitan entender. Porque Él sabía lo que Él tenía, lo que Él cargaba, y Él sabía quién era. Por eso Él sabía que Él era el Hijo de Dios y con autoridad caminaba dentro del pueblo. Ninguno de los seguidores de otras religiones pueden afirmar que el líder de ellos no tuviera pecados. Tú sí. Ninguno de los seguidores de otras religiones pueden afirmar que el líder de ellos fuera santo. Tú sí. Aún te voy a decir algo más profundo. Ni el sistema de gobierno pudo encontrar a Él falta alguna, porque el mismo Pilato, cuando habló con los judíos, les dijo, por mi parte, no le encuentro culpable de nada. Ni el sistema, ni el gobierno pudo encontrarle falta a Jesús. Mire la pureza de este hombre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El viernes compartí algo de eso. Necesitábamos alguien que cuando le golpearan, le doliera. Que cuando no comiera pasara hambre. Él mismo, cuando comenzó su ministerio, que fue al desierto, donde fue tentado por Satanás, dice allí que tuvo hambre, que tuvo sed. Su naturaleza humana estaba delante del mundo y la naturaleza divina estaba delante de Dios. Pero Él tuvo que pasar el sufrimiento en la carne, no en su divinidad. Porque en la carne se hacía semejante al hombre en su divinidad, ¿no? Y la única forma de destruir, de desterrar y de quitar el castigo que está sobre el hombre es desde la carne, no desde la divinidad. Por eso cuando Satanás se acerca donde está Dios y le pide autorización para ir contra Job, Job
el siervo de Dios que era justo y perfecto, el Señor le dice, ve contra él, haz lo que tú quieras, pero no le puedes tocar la vida. Satanás tuvo que pedirle autorización a Dios. No pudo ir si Dios no le permitía. Cuando usted lee o estudia otras religiones, enseñan que, por ejemplo, los seguidores de Mahoma, que Mahoma dice que para ser perdonado tienes que perdonar sinceramente. Los seguidores de Alá te dicen que si Alá quiere, Él te perdona. Los seguidores de Buda dicen que todo se resuelve con una iluminación espiritual. Pero la Biblia nos enseña que solo hay un sacrificio perfecto y definitivo como el de Jesús. Solo ese sacrificio perdonaría todos nuestros pecados para siempre. Solo Jesús. Su sacrificio perdonaría nuestros pecados para siempre. Y era que Jesús cumplía en él todas las cosas. Cumplía la ley y cumplía la gracia. Cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me dijo, mi hijo, Jesús, me lo dijo a mí, en el Espíritu lo pude sentir, es la garantía de que nuestra vida, es decir, nuestra vida, tu vida, mi vida, nuestra vida no termina en una tumba, sino que continúa en el cielo. Él es la garantía. Su sacrificio abolió el cargo que estaba desde el cielo sobre tu vida. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Más claro no puede estar. El espíritu que moró en Jesús, que lo levantó de la muerte y lo llevó a la resurrección, es el espíritu que mora en nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el cuerpo del creyente. Dentro de ti. Él te guía, Él te advierte, Él te cuida, Él te muestra. Él pone temor en ti por ciertas cosas. Y aún no hablo de un temor de miedo, sino de precaución. No te conviene estar ahí. No te conviene estar con esas personas. No te conviene meterte en ese lugar. No te conviene hacer lo que estás haciendo. No te conviene. Eso lo hace el Señor. Cuando hay una relación con el Señor, tú puedes sentir, escuchar la voz del Espíritu. Las personas que han logrado una relación con el Señor íntima y profunda no necesitan en su vida rodearse para levantar una autoestima que solo el mundo te puede mostrar a través de joyas y cosas materiales. Saben quiénes son, saben qué son, saben lo que cargan y saben hacia dónde van. Me duele muchas veces ver hermanos en Cristo que necesitan del like del mundo para sentir que lo que están escribiendo o haciendo es aprobado por el mundo. Si tú estás siendo aprobado por el mundo, esa es la peor señal que tú puedes tener en tu vida de que Cristo mora en ti. No esperes cuando compartas un mensaje o un versículo bíblico, que no esperes tener muchos likes. No esperes que otros van a compartir. Incluso te voy a decir, te va a costar que tus propios hermanos compartan el mensaje. No esperes, porque primero van a compartir lo que hacen ellos. Primero van a compartir lo que ellos ven que les atrae. Primero van a compartir lo que hay en su corazón, de la abundancia del corazón, lo que llena su corazón, sus prioridades. Pero no van a compartir lo que hay que compartir, porque nunca fue agradable el mensaje de la cruz. No podía ser agradable. Porque el mensaje de la cruz no hablaba de liberarme de un yugo esclavo, sino de un yugo espiritual. Nunca olvides eso. ¿Qué beneficio nos trae la resurrección? Y ya voy acabando. Primero, nos embiste de poder y autoridad. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, les dijo: os conviene que yo os vaya y os enviaré el Consolador. Y también les dijo en algún momento: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Entonces, uno de los beneficios de que el Señor haya resucitado era que ese poder y esa autoridad iba a llegar a nosotros. Segundo, nos garantiza una nueva regeneración. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Te lo voy a explicar. Un cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado. Y un cuerpo glorificado es un cuerpo diseñado para la adoración y la obediencia. Usted no puede entrar al reino de Dios, primeramente, si no resucita. Y segundo, cuando usted resucita, automáticamente tu cuerpo es cambiado, es regenerado y es glorificado. Lo hacen acto, el Señor lo hace acto para alabanza y adoración. Por eso la Biblia dice que con nuestros cuerpos pecadores no podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Ahora se entiende? Entonces uno de los beneficios es ese. Nos garantiza una regeneración. Sin regeneración no puede haber adoración delante de Dios. En el trono de hablo. Tercero, me justifica delante de Dios. La Biblia dice que no hay culpabilidad delante de Dios. Me justifica delante de Dios, que ahora con el sacrificio de Cristo somos hallados justos. Jesús no hubiera podido resucitar si el Padre no se lo hubiera permitido. Cuando usted entiende esto, le voy a explicar algo. Usted entiende entonces que Jesús haya resucitado fue el significado de que Dios haya aprobado que Él resucitara. Porque al aprobar que Él resucite, aprueba su sacrificio. Y al aprobar su sacrificio, dice con estas palabras, en otras palabras, no hay más pena, no hay más castigo, no hay más injusticia por la cual haya que pagar. Que el Padre haya permitido que el Hijo resucite es un mensaje del cielo para decirnos: eso es suficiente para yo perdonarlos a ustedes. Es decir, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Ya no hay que pagar más nada. He conocido personas que vienen con un monto de dinero frente al altar para cubrir sus pecados. Eso no lo acepta Dios. No importa el tamaño de tu cheque, no importa el tamaño de la suma de dinero que tú le presentes a Dios, la salvación no tiene precio. La santidad no se gana con obras, sino con un corazón que se abre en la presencia de Dios y reconoce primeramente sus fallas y defectos. Porque cuando conocemos nuestras fallas y defectos es el único momento, Yuli, donde Dios puede trabajar en tu vida. La Biblia dice que para que el Señor perdone nuestros pecados, primeramente tienen que ser confesados. Hay personas que no los confiesan y cargan con el pecado y van de ministerio en ministerio, de casa en casa, de vida en vida, pero no son capaces de ir delante de Dios y decir: perdóname, he fallado. Tan fácil que es llegar donde está papá y decirle: perdóname porque he hecho lo que tú no querías y hoy yo reconozco mi falta. Tan fácil es. Y lo único que pide el Señor es eso. La parábola del hijo pródigo nos enseña algo. El hijo recoge su herencia y se va. El hijo recoge su herencia y la gasta con mujeres de la calle, en juegos de azar, en diferentes lugares. Pero la casa del padre siempre estuvo abierta para que él regresara. Es una alucinación del mismo reino de Dios. Los brazos de Dios siempre están abiertos para esperar que nosotros vayamos a Él. Y Él, como buen padre, nos reciba. No es un pecado tan grande que tú hayas cometido que Dios no te vaya a perdonar si te arrepientes verdaderamente. No hay falta tan grande, no hay peor obstáculo que el enemigo quiera poner en la mente de muchas personas, de decirle: no busques de Dios y total tú no vas a ser perdonado. Total, si lo que tú hiciste no tiene perdón. Mentira del diablo. Si usted se arrepiente, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Si usted cree que Dios no lo va a perdonar, hasta ahí va a llegar usted y no va a ser perdonado. Pero si usted cree que en Dios hay suficiente amor, suficiente misericordia y suficiente gracia para que tus pecados sean perdonados, haz uso de ellos.
Es como si Dios nos dijera, su sacrificio te justifica delante de mí. Y cuarto punto que hace que la resurrección sea gloriosa en nuestras vidas, soporta y apoya nuestra fe. Soporta y apoya nuestra fe. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué hablaba? Si Él no hubiera resucitado, no hubiera victoria que aplaudir. Y si no hubiera victoria que aplaudir, ¿de qué nos podemos gloriar? ¿Qué podríamos festejar en este día? ¿De qué nos pudiéramos llenar la boca y el corazón de decir soy libre, soy libre, soy libre, pero no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo? Entonces, su sacrificio y su resurrección no hace vana la fe que profesamos, sino que nos ayuda a entender que estamos en el camino correcto, sirviéndole al Dios correcto. Que profesamos la religión correcta, una relación directa con nuestro Creador, donde nosotros nos arrepentimos, donde Él nos recibe, donde nos hace una nueva criatura, donde transforma nuestros corazones y donde nos recibe en su reino en el tiempo correcto. Esa es la vida del cristiano. Él no te ha prometido grandes cosas para este mundo. Te recuerdo que te las prometió para su mundo. Pero ¿qué pasa? Que nos desilusionamos pensando que en este mundo quiero recibir las cosas. ¡No! Tu mayor tesoro te espera allá al lado de Él, no en este. ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? El centro de nuestra fe. El punto de partida de nuestra fe. Su resurrección. Es la dádiva de Dios para aquellos que se iban a perder. Es lo que nosotros debemos luchar y alcanzar. La resurrección. Pero no se llega a la resurrección si no hay perdón de pecados. Y Cristo perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Este versículo ha sido mal usado muchas veces por varios predicadores. No, lo que yo haga Dios lo aprueba. No, no importa lo que yo esté haciendo, no hay condenación, pero no. Es para después de la resurrección. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación de pecados. No cambies la palabra, no saques del texto de contexto para un pretexto. No. Es que no hay condenación, es decir, que Satanás no te puede señalar ahora porque ya Cristo te perdonó. Y si Cristo cubrió tu pecado, ya Satanás no puede ver en ti el pecado. Porque su sangre tiene el poder suficiente de limpiarnos de todo pecado. No hay condenación ahora. Muchas personas han entendido erróneamente el castigo. El castigo, usted no le tiene que tener miedo al infierno, sino a la ira de Dios. Lo que te envía al infierno no es Satanás. Es el no cumplimiento de lo que Dios quiere que cumpla. Es decir, su propia ley te acusa. Nuestras acciones nos acusan, nos delatan. Cuando yo comencé el instituto bíblico hace años, el primer día que me senté, que por cierto comenzamos como 40 y terminamos 5. El primer día que me senté, el maestro que estaba allí nos dijo, todos tienen 100. Yo he hecho este testimonio varias veces. Todos tenemos 100 cuando comenzamos. Entonces ya puedo graduarme. No tan rápido, hijito. Tienes 100. Ahora, ¿quién es responsable de mantener que ese 100 continúe en tu vida? Eres tú. A partir de ahora yo te voy a ir descontando. Y tú eres responsable de mantener esos 100 en tu récord. Así es. Todos llegamos con pecado a los brazos del Señor. Todos llegamos quizás sin entendimiento a los brazos del Señor. Pero en el proceso Dios nos comienza a transformar. Dios nos comienza a cambiar. Y cuando entendemos eso, cuando cambiamos eso, entonces en ese momento tenemos 100. Pero en ese momento donde hay que cuidar ese 100. Es ese momento donde hay que permanecer firme. Es ese momento donde hay que permanecer agarrado del Señor. Para que ese 100 no se vaya desvaneciendo. Y para que no lleguemos a desvalorizar las asignaturas y quedarnos fuera del curso. Desde que llegamos el Señor nos da 100. Mantenerlo no es obra de Dios, es obra nuestra. Tú ahí tienes 100.
Mi pregunta es, ¿vas a hacer nulo el sacrificio de Cristo en la cruz? Pastor, ¿cómo yo puedo hacer nulo el sacrificio de Cristo en la cruz? Oh, no creyendo en Él. ¿Y cómo yo no creo? No accionando sobre Él, no amándolo a Él, no sirviéndolo a Él. ¿Vas a hacer nulo el sacrificio de Cristo en la cruz? Esto no se trata de un día, de un domingo, de levantar las manos y gritar aleluya. Esto se trata de un estilo de vida, de una vida que demuestre que Cristo está en ti. Cuando hablas, cuando comes, cuando te mueves, cuando vistes, cuando sales a la calle, Cristo tiene que ser formado en ti. Que las personas puedan ver, hay algo en ti diferente. No es el mismo Lester, no es el mismo Pedro, no es el mismo Dani, no es el mismo que conocí hace 3 años atrás. Esa es la prueba de la transformación. Arrepentimiento es cambio de actitud, de mentalidad. Eso trae transformación en el habla, en el vestirse, en el caminar, en el conducirse, en amar. Entonces, bueno, pastor, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia, si yo cumplo, si yo diezmo, si yo ofrendo. Y el amor. ¿Tienes amor para tus hermanos? ¿Tienes amor para los semejantes? Cuando ves a alguien lo ayudas o tu corazón sufre cuando otro sufre. Porque quiero decirte algo, si no hay amor, no hay salvación. Cristo hizo muchas veces señalamientos de amor hacia nuestras vidas como leyes importantes que tenemos que cumplir. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un nuevo mandamiento. Añádalo a tu lista de prioridades. Añádalo a tu vista y que este año, ¿cómo hago nulo el sacrificio de cruz? No entendiendo que el amor es necesario en mi vida, pero cómo yo hago vivo ese sacrificio, entendiendo de que si Él mora en mí, yo tengo que ser una extensión del cielo en la tierra. Que cuando mis labios se abran, sean los labios del cielo a través de mí. Que mis oídos no estén pegados a un noticiero, dependiendo de las noticias del mundo. Cuando mis oídos tienen que ir pegados a la palabra divina que ya fue escrita desde hace más de 2000 años para un pueblo que le crea. Entonces no te dejes engañar. Hay salvación para los que están en Cristo Jesús. Su muerte no fue una muerte eterna. Su muerte solamente sirvió para borrar el pecado que tú y yo arrastrábamos desde Adán. Y desde ese día una nueva identidad fue establecida en nuestras vidas. Un nuevo concepto, un nuevo gobierno, nuevos códigos del reino entran a nuestras vidas, donde ya no caminamos por vista, ahora caminamos por fe. Donde ya no hablamos lo que vemos, sino las cosas que no ven son las que realmente hablamos, aquellas que Dios dice que somos. Donde yo no creo lo que mi jefe dice, sino lo que Dios dijo de mí. Donde yo no me siento inactivo, sino activo. Donde yo no me siento poca cosa, sino gran cosa. Donde yo sé que soy sal, que yo soy sacerdocio, que yo soy nación santa, que yo soy escogido por Dios. Yo no soy cualquier cosa, yo soy un hijo, una hija de Dios. Por eso tus hijos, como hablamos el viernes, son hijos, son benditos, son renacidos a través de ti, son herederos. Las generaciones heredan tu hija, tu hijo. Dios tiene planes con ellos. Pero ¿qué pasa? Que en el camino algo pasa, algo sucede y nos descuidamos un poco, y nuestros hijos, nuestras hijas, el vientre de nuestras hijas le llega a servir al enemigo y no le sirve a Dios. Y dentro de ese vientre se tiene que gestar un plan y un propósito de Dios, porque fue marcado. Cubre a tus hijos con oración. Cristo venció en la cruz. Satanás fue derrotado. La muerte fue derrotada. Pero hasta el último día que tú respires en esta tierra, Satanás tiene un minuto más de oportunidad para hacerte caer, para ir contra tu vida y para que tú destruyas todo lo que has levantado en la presencia de Dios. Que Él haya vencido te hace un victorioso, pero mantenerte hasta el final, te va a hacer sacrificar un poco más que eso. Porque mientras estés en este mundo, el enemigo te va a atacar. Tu mente, tu corazón, tu familia. Va a ir por donde más te duele siempre. Empiezas a levantarte en cierta área y de pronto tus hijos son atacados. Tranquilo, para adelante. Mis hijos están cubiertos con la sangre. Son procesos, son pruebas. Pero la misma palabra que estuvo sobre Job está sobre mi vida. Él me puede tocar la finanza, Él me puede tocar esto, pero no va a tocar la vida de mis hijos, porque mis hijos le pertenecen a Dios. Las pruebas son necesarias. Los procesos son necesarios. Y si Cristo nos llama, nos vamos con Él. No hay problema, no hay miedo. Termino con algo. ¿Sabes cuál es el sentimiento que se expecta dentro de una persona que no ha creído en la resurrección ni en la vida eterna? Temor. Cuando una persona teme que se va a morir, es porque no se manifiesta, no se le revela a su espíritu la salvación. Yo he
personalmente he escuchado testimonios de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que en la cama de un hospital, a horas de partir a la presencia de Dios, están gozosos y contentos. Pero también he experimentado el testimonio, lo he visto de personas que le han servido siempre a Dios, y en sus últimos momentos, minutos o horas, ha habido temor en sus corazones. Cuando falta la seguridad de la salvación, hay temor. No permitas que eso pase en tu vida, porque nadie puede quitarte el gozo de esa salvación, porque su sacrificio te ha coronado de justicia para siempre. No lo olvides. Su sacrificio te ha coronado de justicia para siempre. ¿Y cuál es la justicia? La vida eterna. Él no te prometió nada en este mundo. Por eso vivimos desilusionados a veces, porque sus promesas no son para un mundo que se va a destruir. No es para un mundo gobernado por manos impías. Su promesa es para un nuevo mundo, una nueva Jerusalén, un nuevo lugar de gloria, donde usted no tendrá que ir a meterse debajo de la rastra, no tendrá que ir a cargar, no tendrás que ir a hacer una cerca, no tendrás que ir a hacer una ventana, no tendrás que ir a poner un gabinete, no tendrás que ir, tendrás solamente que adorar. Y allí tu vida será llena. No te preocupes. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que ama al Señor? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que ama al Señor? Yo quiero que el grupo de alabanza pase. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esa muerte de cruz que trajo victoria. Y no cualquier victoria, sino una victoria lujosa, de lujo. Mira, quiero decirte algo. Allí lo tenía Satanás. Y Satanás estaba mirando. Y Satanás diciéndole, quedan minutos. Ahí lo tengo que no puede respirar. Mira sus manos como sangran. Mira sus pies como sangran. Oh, tiene sed, pero no le voy a dar agua, le voy a dar vinagre. Y Satanás se reía y se reía. Pero lo que no sabía Satanás es que Dios tenía un as bajo la manga. Lo que no sabía Satanás es que con la muerte de aquel hombre humilde que caminó entre nosotros, de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, era que a través de él, la muerte no iba a tener señorío sobre nuestras vidas nunca más. Y la promesa de vida eterna, profetizada desde el Antiguo Testamento y ejemplarmente enseñada en el Nuevo Testamento, se estaba profetizando y ejerciendo esta vez delante de ellos, donde decía la palabra que la venida del Mesías es inminente. Ya estaba el hombre subido a la cruz. Quizás no era un libertador montado en un corcel con una espada a su lado, quizás no traía vestiduras reales, pero sí traía arriba de un burrito el señorío del reino. Traía la palabra, mira, traía la mejor espada, la espada de dos filos, la palabra de vida y vida en abundancia. Esperaban a alguien que les quitara el yugo de un hombre, cuando lo que necesitaban era el yugo de la muerte, que fuera removido de una vez y para siempre. Vamos a adorar al Señor.